En la ciencia ficción, uno de los temas más cíclicos es el de la realidad virtual. Una realidad que percibimos a través de computadoras o máquinas, la cual no es real o física, sino una simulación imaginada por nuestro intelecto, creada mediante los recursos disponibles y percibida por medio de nuestra vista. Imagina por un momento que todo lo que ves, oyes, tocas, hueles, no es real. Imagina que todo es parte de una simulación. Sé que la idea te parecerá cuestionable, pero hoy en día, la ciencia plantea esta hipótesis desde un punto de vista cada vez más objetivo y factible. De hecho, esto no es un concepto nuevo. Desde tiempos ancestrales, algunas personas se cuestionaron dicha idea. Lo que vemos puede que no sea real, sino una proyección de algo más. Ahora más que nunca, con la existencia de la computación, podemos imaginar a nosotros mismos creando un universo artificial completo. Videojuegos como Grand Theft Auto, Sims u otros son sofisticadas simulaciones de la vida real, las cuales tienen sus fallas, pero a fin de cuentas se rigen básicamente por los mismos principios de lo que denominamos realidad, es decir, gravedad, cambios en el tiempo, inercia, etc. Estos simuladores de mundo abierto son testimonio de la capacidad de la raza humana para moldear un concepto primitivo de su realidad bajo condiciones artificiales. Pensando en que el universo tiene más de 13 millones de años, nos podemos percatar de que hemos sido capaces de recrear una fracción de nuestra realidad por medios computacionales en una fracción de segundo en el tiempo cósmico. Y esto solo representa una muestra del progreso tecnológico de la especie humana. Lo más asombroso es que la humanidad alcanzó este nivel desde la invención de la computadora hace menos de 100 años. Con esto en mente, debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo nos costaría representar a la perfección el entorno humano? ¿Cuánto tiempo nos costará poblar la simulación con inteligencia artificial consciente? Dada la argumentación inicial, es factible considerar que aquello que denominamos como realidad quizá esté dentro de una simulación. Puede parecer absurdo, pero, de hecho, científicos reconocidos exploran la hipótesis en estos momentos. Esta es una lista de las 3 posibles evidencias que sugieren que habitamos una simulación. Número 3. Algunos videojuegos contienen universos inmensos, en términos de información y uso de recursos, por lo que no resulta factible, siquiera posible, ejecutar todo el universo virtual a la vez. La solución a ese problema yace en que casi cualquier juego se proyecta la simulación a medida de que el observador se desplaza en el entorno. Esta simulación no necesita ejecutar una porción del universo con detalle una vez lejos del observador, simplemente porque éste no lo necesita. Por increíble que parezca, en nuestra realidad ocurre algo similar y la física cuántica propone un experimento llamado la doble rendija, que de alguna manera muestra este concepto. Verás, colocamos frente a una pared una rendija. Detrás de eso, un cañón de esferas que se encarga de dispararlas una a una. Las esferas pasan a través de la rendija, dejando una marca en la pared. Hacemos lo mismo, pero con 2 rendijas. Está claro que algunas esferas chocarán y otras pasarán a través de una rendija u otra, obteniendo otras muchas marcas así. Ahora se hace lo mismo pero con electrones. Estos son como las esferas pero a escala subatómica. Son partículas con masa como las esferas antes empleadas, pero ahora en nivel cuántico. Las cosas que componen la realidad se comportan de manera muy diferente. Al repetir el experimento con una rendija, la marca esperada ocurre. Pero al hacerlo con 2, nos encontramos con algo que nos deja extrañados. Este fenómeno lleva por nombre patrón de interferencia. ¿Cómo es posible? ¿Por dónde pasan los electrones? ¿Cómo forman ese patrón?
Se supone que este fenómeno solo puede pasar con ondas como la luz, pero no con materia como los electrones. Por lo tanto, procedemos a colocar un sensor para observar lo que ocurre. Repitiendo nuevamente el experimento, pero con el sensor observando de cerca, los electrones se comportan como si tomaran una decisión, pasando por una rendija u otra, formando un patrón como el que se esperaba en un principio. Lo curioso es que si se retirara el sensor, el patrón de interferencia anterior reaparece. Esto en nuestros días para la física es un misterio, pero muchos especulan que esto implica que la realidad se crea cuando un observador consciente está ahí. Las partes de la realidad solo se ejecutan si tú como observador estás ahí, al igual que en los videojuegos. Esto supondría que en la simulación solo se puede ver lo que tenemos que ver cuando debemos verlo. Albert Einstein sospechó en su momento que la misma matemática que nos permite entender el cosmos podía ser una muestra de su naturaleza artificial. En otras palabras, y adaptando al análisis actual, las leyes y principios que dominan la dinámica cósmica podrían ser líneas de código del programador, quien quiera que sea y donde sea que se encuentre. Si concedemos crédito a esto, todo a nuestro alrededor se presta a planteamientos, pues quizá lo que apreciamos a través de un telescopio o microscopio existe solo mientras le echamos un vistazo y una vez que volteamos la mirada, el programa lo elimina, como si se tratara de un GIF o un corto cinemático, que se produce solo cuando es necesario. Número 2. En el 2006, un extraño ruido de los confines del universo fue detectado por el detector de ondas GEO 600 de Hannover. Puso de cabeza a los investigadores que trabajan en él, hasta que un físico llamado Craig Hogan, director del Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, de Estados Unidos, afirmó que el detector se había tropezado con el límite fundamental del espacio-tiempo, es decir, el punto en el que el espacio-tiempo deja de comportarse como el suave continuo descrito por Einstein para disolverse en granos, más o menos de la misma forma que una imagen fotográfica puede verse granulada cuando más de cerca la observamos. Craig Hogan afirma que si esto es cierto, entonces estaremos frente a la presencia de una evidencia más para afirmar que vivimos en una gigantesca simulación y la descripción del espacio-tiempo cambiaría radicalmente, pues supondría considerar el espacio-tiempo como un holograma granulado y describirlo como una esfera en la cual radica nuestra existencia. Número 1. La idea de que el universo que se puede observar es solo una parte de la realidad física dio lugar al nacimiento del concepto de multiverso. Esta teoría afirma que existen universos paralelos, con diferentes leyes físicas y constantes que nos gobiernan. La pregunta que se plantea por obviedad es, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué están ahí? Es posible que de vivir en una simulación, los universos múltiples sean diversas simulaciones ejecutadas al mismo tiempo, pero ¿con qué fin? Los seres humanos hemos creado simulaciones básicas para prever el clima, lanzar satélites al espacio, ver trayectorias, etc. Estas siempre son en entornos controlados y resultan muy útiles, incluso siendo tan simples como las nuestras, para prever situaciones proyectadas a semanas, meses, años. Lo más paradójico de todo esto es que de ser parte de una simulación, nosotros, como seres simulados, solo formaríamos parte de la propia, y fuera de ella, no encontraríamos más. Te invitamos a dejar tu opinión en nuestra caja de comentarios. Comparte, regálanos un like y suscríbete al canal. Dogma Sapien, el canal de la sabiduría.